espiritualmente agota. Tú dices, pero ¿este hombre de qué está hablando? Pero mira, yo te digo, he estado dándole vueltas a esto y meditando sobre esto. Cuando la fe, mira que entramos directamente en el tema, cuando la fe es un esfuerzo humano, eso es agotador. Cuando la fe es algo que nosotros tenemos que producir en nosotros mismos y mantener ahí por nosotros mismos, eso es agotador. Eso agota espiritualmente. Hace pocos días me visitó un hermano que, en fin, había estado un tiempo con nosotros y me confesaba el hombre que vivir continuamente en este estado de fe, entenderme, y mantenerlo ahí, porque si fallas en cuanto a eso, sientes la derrota, sientes que... Dice, eso es tremendo. Parece que ha encontrado un remanso de paz y se encuentra maravillosamente bien, pero ha llegado al punto de reconocer que eso produce una tensión tremenda. Ahí tienes que mantener la fe. A veces yo pienso que a veces puedo ser culpable en parte por la forma en que predico la fe, que parece que es algo que nosotros tenemos que tener fe, tener fe. Es agotador. Hay muchas cosas que agotan, hay muchas cosas que llevan al agotamiento espiritual, sobre todo el legalismo. El legalismo te agota, te mata, te destroza, te destruye. Pero la fe, que puede parecer rarísimo también, porque podemos hacer de la fe una parte más del legalismo, como algo legal. Podemos hacer de la fe una obra, algo que yo tengo que obrar, algo que yo tengo que hacer, pero la fe no es eso. La fe no es eso. La palabra de Dios dice, la cita la tengo por aquí, tomada, me parece, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Sí, coge esa cita, por favor, y no la olvidamos nunca. Ahora cantábamos que Jesús es mi Salvador. Me conmueve eso, Jesús es mi Salvador. Pero Jesús es algo más. Dice allí que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, con todo lo que eso significa. Cuando uno mira a Jesús, hay algo más que una simple mirada externa, hay todo un contenido espiritual de confianza en Él y de ver y aceptar quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, mirar a Jesús comprende muchas cosas y profundas. La Biblia dice que hemos de tener los ojos puestos en Jesús, el cual es el autor y el consumador de la fe. La fe no es algo que yo tenga que producir. La fe sí es algo que yo tengo que ejercitar, porque la fe es un don de Dios. Pero la fe es también algo que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe y yo tengo que ejercitarla. Pero yo no puedo producirla. Yo puedo disfrutar de la mañana, pero yo no puedo producir la mañana. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a destruir una fortaleza en esta mañana. La fe no es más que una actitud de confianza, una reacción de confianza. La fe es una reacción de confianza. Al igual que una flor o una planta se abre a la luz del sol, hay algunas, ya las he visto en el jardín del pueblo, que a la mañana aún están cerradas. Pero cuando el sol sale, la flor se abre. Y no entiendo bien la botánica, pero creo que viven de la luz del sol, las plantas en un sentido. Se abren a la luz del sol. Y eso es la fe, un abrirse, una confianza en Jesús, en lo que Él es como persona, en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él ha dicho. Una confianza, un descanso, una reacción de confianza. Esta mañana, anotando aquí algunas cosas, me acordé de
de Pablo cuando le escribe a Timoteo. Eso está en el capítulo 1, el versículo 5 de Primera de Timoteo. Allí Pablo le menciona a Timoteo acerca de una fe no fingida. Fe no fingida. La fe fingida agota. Dice también Pablo en otro lugar, ahora no recuerdo la cita, el amor sea sin fingimiento. El amor sin fingimiento. El amor puro, verdadero, real, es algo que fluye con una naturalidad. Cuando no hay amor y quieres hacer parecer que hay amor, viene el fingimiento. Como digo, a veces la sonrisa de... Pero ni el amor ni la fe deben ser con fingimiento. Les recuerdo aquí acerca de la fe no fingida. No hay ningún esfuerzo humano que pueda producir la fe genuina. La fe genuina viene de Dios a nuestro corazón cuando le miramos, cuando le contemplamos. Ahora dice la Biblia, esto es muy socorrido y muy típico, ¿no? ¿Cómo viene la fe? La Biblia dice, creo que es Romanos 1:17, creo que es, dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Si te soy sincero, siempre me ha dejado eso un poco en el aire. Como somos muy dados a las fórmulas, pues siempre hemos querido llevarlo a una fórmula. Quiere decir, yo oigo la palabra de Dios, bien porque yo la leo o bien porque la oigo predicar, y eso produce fe. Pero no es exactamente eso lo que quiere decir este versículo. Dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios o por oír la palabra de Dios. Pero mira, tú mira eso, tampoco no te hagas mucho caso de todo lo que yo te diga. O sí, pero puedes comprobarlo por ti mismo. Búscalo y compruébalo por ti mismo, verás que eso efectivamente es así. Ahí la traducción exacta del griego no es por oír de la palabra de Dios, porque en griego Dios es theos, pero la palabra que se encuentra ahí es Christos. Busca eso en casa. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Cristo. Solo la palabra de Cristo trae fe al corazón. La Biblia es la palabra de Dios, pero no toda la palabra de Dios trae fe al corazón. Escucha, tú dices, es que este hombre da unos mazazos de vez en cuando que no hay quien lo entienda. Dentro de la palabra de Dios está la ley de Moisés. Es palabra de Dios, pero la ley de Moisés no produce fe. Estudia eso si quieres hasta cansarte. La ley no produce fe, la ley solamente produce condenación. Luego cuando dice la fe viene por oír y por oír la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo es la palabra del nuevo pacto, es la palabra de la gracia. Y eso siempre produce fe. Eso es lo que despierta fe en mi corazón. Me conmovía ahora cuando cantamos estos himnos acerca de Jesús que vino con mortal dolor a buscarme a mí. Eso produce fe en mi corazón, porque esa es palabra de Cristo, palabra del nuevo pacto, palabra de gracia. A buscarme a mí. Jesús no vino a ciegas, sabía a quién venía a buscar. Cuando vino a buscarte a ti y vino a buscarme a mí, él ya sabía a quién venía a buscar. Porque el Padre les había dicho quiénes éramos. El Padre le había dicho, ese es uno, este es otro. No he venido a hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que de todo aquello que de él me diere, tú y yo, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús vino con mortal dolor a buscarme a mí y a ti. Pero ya el Padre le había dicho a quién tenía que buscar y por quién tenía que morir. Esto produce fe. Yo no tengo que esforzarme, no tengo que hacer un esfuerzo para mantener eso ahí creyéndolo. Lo creo, lo confieso, lo digo, lo retuerzo. Sencillamente lo creo con descanso. Es tan sencillo, eso es la fe.
por oír la palabra de Cristo. Y cuando nuestro corazón recibe la fe, abandonamos la carga que agobia la vida. Es así de sencillo. Cuando hay fe en nuestro corazón, la carga se va. No temas, cree solamente, dice el texto. Ese cree no podemos dejar que se convierta para nosotros en un mandamiento difícil de llevar y difícil de mantener. No temas, sencillamente confía. Confía. ¿Es acaso el Señor digno de confianza o no? Alguien mencionabais por aquí, Dios era Dios, es Dios y lo será siempre. Se trata sencillamente de dejar que Dios sea Dios. Tan difícil será confiar, y el Señor Jesús da este pasaje tan sencillo, le dice a Jairo en una situación muy difícil verdaderamente, le dice, no temas, no tengas miedo. El temor no es de Dios, nunca viene de Dios. Cuando tú tengas temor, sientas en la boca del estómago esa bola, esa presión, sabes siempre que Satanás está trabajando contigo, porque el temor no es de Dios. Por eso Jesús siempre dice, no temas, no tengas miedo, solamente confía, solo confía. Tan difícil puede resultar confiar en nuestro Señor y en todo lo que nos dice. Mira, estaba Rebeca mencionando al profeta Isaías y estaba por darle la cita porque precisamente la he tomado yo en esta mañana, es Isaías 40. Me ha hablado el Señor también a través de esto. Busca, por favor, esta cita, Isaías capítulo 40. Los versículos 29 y 31. Del 29 al 31, perdón. Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, como diciendo, no dice aquí que se fatigan los ancianos, lo cual podríamos decir, pues lógico que un anciano se fatigue. No, los muchachos en su fuerza física, dice, se fatigan y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, mira, aquí esta palabra esperan en Jehová en el Antiguo Testamento significa fe. Los que tienen fe en Jehová, los que confían en Jehová, los que esperan en Jehová. Esos tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Podemos hacer el recorrido de nuestra vida a la velocidad de un corredor de fondo, lo espiritual, ¿se entiende? Y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Los que esperan en Jehová. ¿Cuántas veces se nos dice, y hemos repetido aquí también, se nos dice, anímate, o ten buen ánimo, mañana será un día mejor, estas cosas que se dicen. Como decía Job a sus amigos, entre comillas, consejeros, médicos nulos sois, ojalá y callaseis para siempre. Anímate, mañana será un día mejor, ¿sí? Tío listo, perdón, como digo yo. ¿Y si es un día peor, qué? No depende de nosotros. Me llama mucho la atención cómo el Espíritu Santo ha ido dirigiendo conforme a la palabra que me había dado a mí. No depende de nosotros el tener ánimo, el andar en fortaleza. No depende de nosotros. Muchas veces menciono ese versículo de 1 Samuel que dice, nadie será fuerte en su propia fuerza. En su propia fuerza. No entendamos mal esto. Nadie será fuerte en su propia fuerza. No. Ahora, el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es algo espiritual, que el Señor nos lo da como algo rimbombante para que digamos, qué bonita es la palabra del Señor, pero que luego al ponerlo en práctica no funciona. No, esto funciona. En la práctica, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Dice además Pablo en otro lugar, porque Cristo
no es débil para con vosotros, sino fuerte en vosotros. Es la fuerza de Cristo. Es la fuerza espiritual de Dios, que la reciben todos aquellos que confían en Él, como decía muy bien Rebeca. Los que esperan en Jehová, los que confían en Él. A mí me pasa lo que ella ha comentado y me imagino que a vosotros también. De pronto llega, no un día, sino a lo mejor una temporadita de poco ánimo. Y yo se lo digo al Señor. ¿Qué voy a hacer? ¿Simular una fe delante del Señor? Puedo simular una fe delante de vosotros. Pero delante de Dios voy a simular. No puedo simular, le digo, Señor, estoy desanimado. Le decía al Espíritu Santo estos días atrás, Señor, en tu palabra dice que el Padre y el Hijo, por medio de ti, Santo Espíritu, vendrán y harán morada dentro de mí. Haz tú, Espíritu Santo, que mi corazón se entere de eso, que lo reciba. Yo sé que esto es verdad, sé que es una realidad, pero no lo vivo, no lo estoy detectando por la razón que sea, y debido a esto tengo desánimo. Ahora, tú, Espíritu Santo, haz que mi corazón entienda que el Padre y el Hijo, y por medio de ti, Santo Espíritu, vivís dentro de mí. Que yo entienda eso. Como decía San Agustín, Señor, dímelo de forma que lo entienda mi corazón. ¿Qué profundidad tiene eso? Porque somos tan rapidillos para entender con la mente, pero luego no da resultado en la vida práctica. Sabemos la doctrina al dedillo, pero nuestra experiencia está muy por debajo del conocimiento que tenemos. Y San Agustín decía eso, Señor, háblame todas estas cosas que están en tu palabra, pero díselas a mi corazón de forma que yo lo entienda. Que mi corazón lo asimile. Y te aseguro, esto te lo aseguro delante del Señor, que el Señor, no sé cómo decir, cumple su palabra, o me escucha, o me responde. Me levanta, bendito sea el nombre del Señor. Es cuestión a veces de hablarle a la cara y no hacer religión con el Señor. El mismo David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Hablaba consigo mismo, con su propia alma. ¿Por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, confía en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Dónde vamos a ir si no? Vamos a ir a no sé qué lugar a buscar una cierta fortaleza ficticia para volver delante de Dios y decir, bendito sea tu nombre, te alabo, mira. No tiene sentido. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor vivirán en la fuerza del Señor. Eso es importante, vivir en la fuerza del Señor, en la fortaleza del Señor. No tenemos por qué vivir arrastrando los pies, como yo digo. Llevamos unos días, unos martes de oración, orando por la Iglesia en este sentido. Señor, lo que estamos comentando ahora mismo, da entendimiento a tu Iglesia, que tu Iglesia tenga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, que te conozcan, que tu Iglesia no sea una Iglesia que anda por la vida arrastrando los pies, sino que ande en la fortaleza del Señor. ¿Cuántas veces dice la gente, es que somos humanos, somos débiles? Bueno, es cierto. Mejor deberíamos decir, éramos humanos, ahora en Cristo somos una nueva creación. Creo que ahí hay algo más que una simple humanidad en el sentido básico. Éramos humanos, éramos débiles. Y en un sentido, si nos desligamos un poco de Cristo, de Cristo es imposible desligarse el creyente, pero vosotros entendéis, ¿no? Perdemos un poco de vista a Cristo, pues volvemos a experimentar la debilidad, pero en Cristo somos fuertes. Él dijo a Pedro le dijo sobre esta verdad que acabas de decir, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia de Cristo es algo poderoso. El mismísimo infierno no puede parar a la iglesia de Cristo. ¿Qué es esto de,
bueno, no quiero tampoco hacer burla ni molestar a nadie. Yo he estado ahí, pero esto no es lo que el Señor ha determinado para nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un versículo en Habacuc, al final del libro de Habacuc 3:19, donde dice, allí siempre me ha encantado ese versículo. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Eso no es un versículo bonito solo. Eso no es doctrina del Señor solo. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. ¿Sabes cómo se mueve una cierva en el monte? Él hace mis pies como de cierva. Y en mis alturas Él me hace andar. Él me hace andar en mis alturas. Él no me lleva a rastras como... No, Él me hace andar en sus alturas. No en las mías, en las suyas. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Decimos también, porque está en los Salmos, que Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Eso debe ser una realidad en nosotros. Jehová es la fortaleza de mi vida. Hay una fortaleza en el cristiano que el mundo no puede entenderla. Y el cristiano no tiene que descender al nivel del mundo para justificar nada. El cristiano es otra cosa. El cristiano tiene una vida nueva en Cristo. El cristiano tiene la naturaleza de Dios por medio del Espíritu Santo. Y el cristiano tiene a su disposición la fortaleza del Dios vivo. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas Él me hace andar. Ahora, no descansamos en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de Dios. Ahora quiero decir algo que me llamaba la atención también ayer. Me llamó la atención. Y cuando una cosa me agarra a mí, digo, esto es para la iglesia. Porque si yo traigo a la iglesia, yo, cualquier predicador, traigo algo con lo cual Dios no me ha tocado a mí en el corazón, os estoy dando un plato de lentejas frío. Y vais a salir de aquí diciendo, qué mal ha estado este hoy. Pero si traigo una palabra con la cual Dios ha tocado mi corazón, de una manera u otra tocará el vuestro. Ahora, lo que quiero decir, un poco como al principio que dije que la fe agota, ahora ya entendemos qué clase de fe es la que agota, ese esfuerzo titánico por mantener no sé qué cuestiones. La fe, que es un descanso, un abrirse a Dios, eso trae eso, descanso. Los que hemos creído entramos en su reposo. Y otra cuestión parecida, otra bomba de profundidad, como digo yo, es que Dios nos libra de la felicidad. Tú dirás, otra que te pego, Santero. Dios nos libra de la felicidad. Pero yo pensaba que Dios nos trae felicidad, que Dios nos hace felices. Pero la verdad no sé si alguna vez en todos mis años de cristiano le he escuchado a alguien decir que Dios nos libera de la felicidad. Pues sí, Dios nos libra de la felicidad, entendiendo por felicidad un bienestar fundamentado en las circunstancias externas. Sí que entendemos eso. De eso nos libra el Señor. Porque hay quien fundamenta su felicidad en las circunstancias externas y en las personas que le rodean. Fundamenta su felicidad en si las circunstancias externas le son favorables y son con arreglo a lo que él desea. Y si las personas que le rodean lo aprueban y lo alaban. Todo aquel que fundamenta su felicidad en eso tiene que saber claramente que Dios nos libra de esa felicidad. Porque vivir de esa forma es vivir esclavo de las circunstancias. ¿Sí o no? Esclavo de las circunstancias. Soy un esclavo de las circunstancias. El diablo me ha puesto un aro en la nariz y con una cadena me lleva donde quiere.
ahora me lleva por mal camino porque las circunstancias me vienen mal dadas, ahora por buen camino porque mira qué bien me va. Esto es una felicidad fundada en las circunstancias externas y en las personas también. Pero Dios nos libera de eso, nos libera porque eso es una esclavitud, eso es una esclavitud. Y como Dios no quiere esclavos, Él nos libera de eso. Filipenses, capítulo 4, versículo 11, lo leemos. Pablo a los filipenses. Así que tiene tu Biblia, tu móvil. Filipenses 4, del 11 al 13, dice... A ver... No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a estar feliz, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. La vida del hombre no depende de la abundancia, sino de los bienes que posee. Eso no quiere decir que no se pueda tener abundancia de bienes. Aquí Pablo tenía a veces abundancia y a veces escasez, pero él era feliz, había aprendido a ser feliz, a contentarse en una situación tanto como en la otra. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Volvemos a lo mismo. Yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Yo estoy contento, estoy feliz en Cristo que me fortalece. No soy un esclavo de las circunstancias. Ahora soy un poco feliz porque las circunstancias me van bien, pero mañana estoy con una cara que no se puede ni mirarme porque las circunstancias me van mal. Dios nos libera de esa esclavitud. Estamos contentos, sea lo que sea que nos rodea en cada momento. Mira, hermano, no sé cuál es la experiencia de tu vida, pero me imagino que muy semejante a la mía, somos del mismo barro. Hemos tenido tiempos de abundancia y hemos tenido tiempos de necesidad. Algunos de vosotros estaréis pensando, tiempo de abundancia habrás tenido tú, no sé si siempre de necesidad. Bueno, tiempo de abundancia habremos tenido. La suficiente abundancia, por lo menos, como dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estás contento con eso. Es que por ahí andan diciendo, Dios nos quiere ricos, Dios nos quiere ricos. Me parece que todo el que no encaja en esa idea es un tonto lapera que no tiene fe o anda, no sé de dónde viene. Dios nos quiere ricos, ¿dónde? Aquí Pablo acaba de decir que él está enseñado, ha aprendido a estar contento y feliz cuando tiene necesidad. Pablo con necesidad, pero ¿cómo? Alguien tan grande como Pablo no se ha enterado de que Dios nos quiere ricos. Y si no eres rico, porque Dios nos quiere ricos, es porque no tienes fe. ¿Ves? Entramos en ese sistema que comentábamos antes, de la esclavitud, de una fe producida por nosotros mismos para conseguir lo que nosotros mismos. No, nuestra felicidad depende de Cristo. Todo lo puede en Cristo. Más, que tiene una circunstancia adversa. Dura un poco, ¿verdad, hermana? Hay estas circunstancias adversas que duran un poco. Pero usted verá si la vida es pronto con usted. Ya sé que se está haciendo. Hay cosas que parece que se encallan y... El tiempo del Señor es precioso, pero aún en medio de la espera, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán, no se fatigarán, levantan como las águilas. La fortaleza del Señor, la fuerza del Señor. ¿Cómo nos vaya en lo externo? Bueno, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es mi deseo, ese es el deseo de Juan cuando le escribe a Gallo. Está correcto, pero
Eso es lo que Juan desea para Gallo, pero seguramente, y lo desea para ti, lo desea la palabra de Dios, pero seguramente no siempre nos ha ido bien, no siempre hemos tenido salud. Pablo dice, no sé si es a los Gálatas, que les comunicó el Evangelio por primera vez a causa de una enfermedad del cuerpo. ¿Leíste eso? Pablo, el apóstol, con una enfermedad en el cuerpo. Es que no tenía fe, porque los que tienen fe no tienen que tener una enfermedad en el cuerpo. Sí, Pablo tenía fe y tuvo una enfermedad en el cuerpo. Yo estoy completamente seguro que esa enfermedad se la sacó de encima en el nombre del Señor, por eso era un hombre de fe. Pero la enfermedad vino y estuvo. Pero él seguramente que en medio de esa enfermedad fue también una persona contenta, feliz. ¿Por qué? Porque su vida no dependía de las circunstancias externas. Dios había cambiado eso. Y Dios ha cambiado eso en cada uno de nosotros. Hermano, que tú lo captes o no es otra cuestión, pero Dios ha cambiado eso en cada uno de nosotros. Hay un dicho por ahí que dice, qué felices serían los campesinos si supieran que son felices. Y yo digo, qué felices serían los cristianos si supieran que son felices. Mira, nos metemos a veces en cada embrollo económico porque no paramos quietos, porque entendemos mal la vida, pensamos que nuestra felicidad va a depender en un grado alto de lo que tenemos, de lo que conseguimos. Mira, voy a decir algo. Estuvimos una vez en Orense, hubo allí un congreso que se llamaba, ya no recuerdo, vosotros estuvisteis, Conexión. Y no sé si abajo estaba el lugar donde se dormía y arriba el lugar donde... No, era un lugar que estaba cerquita, había un poco de desnivel, pero estaba cerca uno de los... Y arriba estaba donde había las reuniones, algo así. Había un muchacho con un BMW, un BM, como llamaba él, y el celular. El BM y el celular, que no falte. Y con el BM para abajo y con el BM para arriba, yo decía, pero si nosotros subimos y bajamos andando, si está aquí. Sí, que estás arriba, voy para allá. Vosotros me entendéis lo que quiero decir. Se crean unas necesidades. Me contaba otra hermana, ya hace años, una hermana preciosa que estuvo con nosotros. Es que mi marido, si no tenemos dinero para salir y tomarnos algo, o a ir a este lugar o al otro, ya se enfada y se viene abajo. Dios destruye ese tipo de felicidad que se fundamenta en las cosas externas. Si tienes para salir y tomarte algo, sales, y si no te quedas en tu casa o le das un paseo a los niños por el parque, pero tú sigues contento y feliz porque tu felicidad depende de otras cosas, tú no eres esclavo de las circunstancias. ¡Qué manía con complicarnos la vida! Insistir en que son las cosas las que nos proporcionan felicidad. Lo que nos proporcionan es esclavitud. Y Cristo quiere cortar eso y darnos su libertad, su fuerza y su felicidad. Mira, yo viví enfrente del aeropuerto de Barajas. Pasaba la carretera de Barcelona, estaba el aeropuerto de Barajas y al otro lado de la carretera, ahora es una autovía, vivíamos nosotros, había allí un barrio pobre, un barrio sencillito. Y allí viví en una casa que levantó mi padre con sus propias manos y con las nuestras, que le ayudamos un poco. Y vivíamos en una casita baja, sencilla. Había que bajar un tramo como de 1 kilómetro aproximadamente hasta el colegio. Las mañanas en la zona del aeropuerto eran frías. Recuerdo que todas las mañanas, en aquel tiempo, pasaba un jumbo de la Túa a 9 menos cuarto, en Nueva York, Madrid. A veces decíamos, vamos para abajo, vamos al colegio, ya ha pasado el jumbo de la Túa. Era el que nos marcaba un poquito la hora. Y un frío, por las mañanitas hasta que llegabas al colegio, que allí había una estufa de esta de carbón, y ahí estábamos todos. No había calefacción en el colegio, nada más que aquella estufa. En mi casa no había calefacción.
no. Ni había una... donde metemos la leña, Dani, como hay en el pueblo. Una chimenea. No había. Mi madre tenía una cocina de esta de hierro antigua que le metía carbón para guisar y tal. Estaba en la cocina, el resto de la casa, imagínate. Yo dormía con mi hermano, allí nos arrimábamos los dos hasta que cogíamos un poco calor a la noche. Yo me acuerdo que mi madre me hacía unos pantaloncitos cortos azules de los monos. ¿Sabe lo que es un mono? Nosotros llamamos monos al buzo, al traje de faena de un trabajador. De los monos de mi padre, que trabajaba en la Pegaso, en la fábrica de camiones, le daban monos nuevos de vez en cuando. Mi madre cogía aquel mono azul, lo recortaba, cosía, nos hacía unos pantaloncitos cortos con el mono de mi padre. Y pasaba por ahí un señor de vez en cuando con una maleta que le llamaban el segoviano. Y él venía dando voces por el barrio y decía, el segoviano, el rey de las telas baratas. Y mi madre salía allí, le compraba una telita, clic, 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 y de allí cortaba y nos hacía 3 camisas. Las cosía ella con un bolsillito aquí. Íbamos los tres iguales. Con un pantalón hecho de un mono y con una camisita de cuadros que se la había comprado mi madre al segoviano. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Riqueza, abundancia, necesidad? Ninguna de las dos cosas. Mira qué hermosos salimos, mira qué majos estamos, no nos pasó nada. No nos pasó nada. Hoy en día si tenemos que vivir en una casa sin calefacción. O manda a uno de los chicos, Dios de mi corazón, en lugar de mandarle con las Nike al colegio, le mandas con las sandalias del pescador, ya verás lo que te dice. Esclavos de las cosas externas, hacer depender nuestra vida y nuestra felicidad de las cosas externas. Dios nos libera de la felicidad, de ese tipo de felicidad. Os quedáis pensando eso, seguramente que os acordáis de alguna cosa también por ahí, ¿no? Muy bien. Dice el Salmo 23, que creo que también se ha mencionado en esta mañana. Jehová es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. Nada me falta, bendito sea el nombre del Señor. Teniendo sustento y abrigo, ¿estás contento con eso? Y siempre digo, y es cierto, que Dios nos da a todos mucho más que sustento y abrigo. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos, Él me hace descansar, junto a aguas de reposo, me pastorea, o al contrario. Él adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Lo que para mis angustiadores puede parecer miseria, que les lleva a decir, ¿dónde está tu Dios? Para mí, que tengo confianza en Él, es una mesa abundante, aderezada por Él mismo. Él adereza mesa y lo hace delante de mis angustiadores, para que ellos vean que con lo que el Señor pone en esa mesa, yo estoy satisfecho y no dependo de ninguna otra cosa. Unges mi cabeza con aceite, eso es lo más importante de todo, que nunca falte ungüento sobre vuestra cabeza. Si vuestra cabeza está ungida por el Espíritu Santo de Dios, vosotros seréis felices en cualquier circunstancia. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y como decía el pastor Spurgeon, y mi plato también, bendito sea el nombre del Señor. Es verdad. Nuestro Señor es nuestro pastor. Nada nos falta. Nuestros enemigos. ¿Tienes enemigos? Siempre hay alguno por ahí. Siempre hay alguno por ahí. Pero mira, quiero decirte, cuando tus enemigos se meten contigo, esto no es una palabra de consuelo ni una palabra bonita que cuadra bien decirla ahora, esto es una realidad, como tantas cosas. Cuando tus enemigos se meten contigo, se les están viendo con el mismísimo Dios.
El que te toca a ti es como el que toca a la niña del ojo de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. No necesitas hacer nada. Confía en el Señor. Deja que Él haga. Dice el Salmo 91, y con eso vamos a terminar. Hoy vamos a terminar pronto. Dice el Salmo 91 que el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ponte a la sombra, mi hermano. Que no te fatigue el calor del mediodía. Ponte a la sombra del Omnipotente. Si vives a su abrigo, si vives en confianza, si esperas para todas las cosas en Él, esa persona morará siempre a la sombra del Omnipotente. Puesto que tenemos un poco de tiempo, vamos a leer para terminar un pasaje que no anoté, pero que me tocó el corazón esta mañana también. Y vamos a aprovechar, vamos a leer. Hemos citado el libro de Habacuc. Buscamos Habacuc. Mira a ver, porque te aseguro que en tu Biblia hay un libro que se llama Habacuc. Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Habacuc capítulo 3. Aquí Habacuc estuvo luchando con un problema, porque ahora que hablamos de enemigos, había un enemigo que se había levantado contra la nación de Israel y el Señor de alguna forma lo permitía. No solamente lo permitía, sino que Él declaraba abiertamente que Él había sido el que había levantado a ese pueblo contra Israel. Y Habacuc lucha con eso porque dice, pero no somos tu pueblo, pero tú no eres nuestro Dios. Y el Señor le dice, yo estoy ejecutando un juicio que es conveniente ejecutar, porque aquí hay que enmendar un poco la plana, esto no va bien. Pero luego yo enviaré juicio sobre ese pueblo que se ha levantado contra el mío. Bueno, después de atalayar, como dice el propio Habacuc, para ver lo que el Señor dice dentro de él, llegó al entendimiento del asunto y hizo una oración delante del Señor. Dice Habacuc 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad. A ver, creo que empecé a leer demasiado pronto. La parte que quería leer es la parte final. Si pasáis una hoja y pasamos al versículo 17, esta oración preciosa de Habacuc. Un hombre liberado de la esclavitud de las circunstancias y de la felicidad de las circunstancias. 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque mi felicidad no depende de las cosas externas, sino de mi Dios, que es mi pastor y que hará que nada me falte. Y termina con este pasaje que mencionábamos: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas Él me hace andar. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hemos cantado, creo, me parece recordar que hemos cantado acerca de, sí, cuán bellos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian paz y buenas nuevas. Espero, hermano mío, que en esta mañana, como en otras tantas veces, al menos esa es mi intención siempre delante de Dios, que haya traído a tu corazón paz y buenas noticias. Siempre me ha llamado la atención que la Biblia
lo dice en otros lugares. Cuán bellos son los pies del que anuncia la paz y las buenas noticias. Cuán bellos son los pies. ¿Y la cara? Es como un tipo, no es como decir, si los pies de la persona que anuncia paz y buenas nuevas son bonitas, ¿qué será la cara? Me acuerdo una vez que lo he contado estando en la playa, que me dijo una hermana, Felisa, que tú sabes y conoces bien. Me dijo, Antonio, ¿qué pies tan bonitos tienes? Y yo dije, menos mal que Sole se fijó un poco más arriba de los pies. Pero es curioso eso, ¿no? Que hasta los pies de las personas que anuncian la paz y las buenas noticias, dice la palabra de Dios, que son preciosos. Bueno, la palabra, a fin de cuentas, es la palabra del Señor. Y como digo a veces, aunque deje el sabor del vaso de barro, lo cual es también natural, sigue siendo la palabra del Señor. Estoy seguro que el Espíritu Santo os fortalecerá con esa palabra, os dará contentamiento en medio de cualquier situación que estemos viviendo, porque nuestro gozo, nuestra felicidad, depende del Señor y de ninguna otra cosa. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ninguna otra cosa es nuestra fortaleza. El gozo del Señor, el contento que tenemos de vivir en Él, sea lo que nos rodea. A Él sea la gloria por todas las cosas. Vamos a ponernos en pie, oramos, despedimos esta oración con un himno.